Margot Glantz se sirve de la literatura para dilucidar la historia y viceversa, con sus ensayos sobre literatura mexicana del siglo XIX. Soy Bricia de Alcalá y esto es Circunvolución, el programa en el que hablo sobre lo que me da vueltas en la cabeza. Margot nace en la Ciudad de México un 28 de enero de 1930. Es hija de inmigrantes ucranianos quienes llegan a este país en 1920. Margot estudia letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctora después en letras hispanas en la Sorbona en París. Su labor docente es extraordinaria, con más de 50 años ejerciendo esta labor en la UNAM, pero también en Berkeley, en Yale, en Princeton y en Harvard. Margot recibe numerosos premios como el Javier Villaurrutia, la Precia Cervantina, el Alfonso Reyes y el Sor Juana Inés de la Cruz, entre muchos otros. Ha incursionado en la novela, en el ensayo, en la narrativa y también en la crítica. Es viajera, docente, coleccionista, pero también es tuitera, una de las más extraordinarias, pues domina el instante, el fragmento y la síntesis del recuerdo. En el tercer tomo de sus obras completas, se reúnen los ensayos que dedica a las obras de Federico Gamboa, de Manuel Paino, de Luis G. Inclán, de José Tomás de Cuéllar y de Guillermo Prieto, a las cuales aborda, analiza y disecciona en un eje que es el de la novela popular, un epíteto que ha sido utilizado para calificar de insuficiente en razón al estilo, y el que Margot conoce pero supasa para hablarnos de cómo esta popularidad, este costumbrismo es el que permite a los autores forjar las estampas que conforman un caleidoscopio que ella misma también en esta obra, que más que reunir ensambla una idea maravillosa que nos va revelando conforme avanza la lectura, cómo la integra este caleidoscopio que es el único artefacto capaz de forjar una imagen completa, siempre cambiante, siempre colorida, siempre de algún modo absurda, pero también maravillosa, que significa ser mexicano, lo que significa vivir en este país de cambios, de contradicciones y de absurdos. Lo hace en un siglo, el XIX, al que caracteriza el caos, la anarquía que se disfraza de gobierno en la figura de dos dictadores, que es Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz. Uno que representa el caos absoluto y el otro que representa el progreso falaz, que solo se preocupa por la superficie y por la cumbre sin jamás preocuparse por lo que está en la base, por esta población, este aspecto popular de la novela que aborda Margot. Es increíble cómo conoce la estructura, cómo con su propio pensamiento, pero sobre todo con citas de autores anteriores que se dedican a estas mismas obras, que además muchas son conocidas, son clásicos, es decir, que ya las hemos leído o creemos que las hemos leído cuando realmente nos falta una guía como esta para encontrar su auténtico valor. Nos muestran de ese modo cómo la crítica es la luz que nos va a mostrar es el verdadero valor de estas obras. Es increíble cómo a través de la literatura nos va mostrando la historia, como mencioné, y un aspecto igual muy rescatable es que con esto del popular recupera también un aspecto del clasismo que disfraza y que además justifica el racismo imperante en esta sociedad y por supuesto en su arte, en su literatura. Margot lo señala y nos muestra cómo el otro, que muchas veces es el indio y otras es la mujer, es decir, los desposeídos, son víctimas de este clasismo y de este racismo también en la obra, que no inventa la realidad, sino que la refleja. Con su particular sensibilidad, además, nos muestra
cómo el color, las telas, las confecciones de los vestuarios son parte también del maravilloso entramado de lo que es mexicano. Y hay un pasaje exquisito en el que nos habla sobre el simbolismo del pie femenino en el imaginario mundial y también mexicano. Es como una especie de lectura comentada de estos clásicos, pero una lectura lúcida, crítica, aguda, con algunos destellos de su humor, pero sobre todo de una persona que conoce la literatura y que sabe cómo comunicarla, lo cual no siempre es fácil de lograr. Creo que Margo además posee esta capacidad que ella misma menciona de cómo los extranjeros descubren pero también inventan México. Creo que al no estar atada a los abolengos rancios de muchos de estos autores que tienen una nostalgia absurda por tiempos que jamás fueron mejores, ni tampoco está atada al peso y el lastre de la miseria de los que fueron despojados, tiene una visión mucho más clara de lo que significa ser mexicano. Es una mexicana de primera generación y con esta agudeza, a partir de, además de su sensibilidad femenina, de su lucidez y de sus historias, creo que esta particularidad le permite igual mostrarnos cómo es realmente ser mexicano, lo que significa México en este siglo XIX de caos. En la segunda parte del libro, en la que empieza a mostrarnos episodios de lo que significó la invasión francesa con esta guerra de los pasteles, una de las más absurdas de su nombre, termina de hilar la narración al encontrar la historia en la literatura y la literatura en la historia. Se trata de una obra magna si se le da la oportunidad de leerla y sobre todo de conocerla. Esto es lo más importante, seguir leyendo a nuestros autores y realizar la relectura personal, pero también apropiar la ajena, como nos brinda la oportunidad esta obra. Termino el video invitándolos a leer todo lo que dice Margo, también a seguirla en Twitter, pues es fantástica, a celebrar su vida, su existencia, y la parafraseo, primero citándola diciendo que, como dice Sor Juana, y cuando no dice bien, también como dice Margo, y cuando no dice bien.